presencia de nuestros colegas tutores y tutoras del diplomado. El día de hoy también estará a cargo la sesión de la doctora Alejandra Amador. Alejandra nos va a apoyar tutorando este módulo con estas sesiones que siguen, y bueno, al final de este módulo tendrán una sesión de cierre con cada uno de sus tutores. Entonces, este módulo un poco tiene una lógica distinta, se los queríamos compartir, decirles que en estas sesiones compartidas estarán, pues digamos que los 3 grupos interactuando, lo cual creo que también aporta un montón en el proceso de formación. Y bueno, pues no quería dejar de darle las gracias a Ale por participar, y también pues a las personas tutoras por estar dando seguimiento a esta parte. Y bueno, sin más, los dejamos entonces con Alejandra. Muchas gracias, Ale. No, de qué, al contrario, gracias por la invitación. ¿Me escuchan bien, verdad? Ok, perfecto. Imagino que como estamos más en una modalidad tipo clase, entonces acá se vale que abran el micro cuando ustedes así lo quieran, levanten la mano. Yo trato de estar pendiente de cuando levantan la mano para así regular las participaciones, pero de todas maneras, si me sigo de largo porque después me pasa así, con toda confianza, ¿eh? O me pueden mandar un mensaje también acá por el chat del grupo, cualquier pregunta, si de pronto no tienen micro, pónganla con confianza acá, escríbanla acá y me detengo a responderla, ¿vale? Ok, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a todos. Retomar también un poco de lo que conversamos en la conferencia, bueno, de lo que les mostré en la conferencia. Esta primer parte es sobre impactos psicosociales derivados de la desaparición, precisamente desde esta perspectiva psicosocial de género diferenciada. Y bueno, les voy a mostrar algunas presentaciones, algunas diapositivas que seguramente para que después las tengan ustedes, las compartiré con el área de educación, porque bueno, eso siempre es una pregunta, ¿no? Si van a tener las diapositivas o no, entonces sí, sí las van a tener. Son un poco parecidas a las de la versión anterior del diplomado, pero bueno, aquí estoy agregando algunas cosas y cambiando otras también, como en función de la conferencia que tuvimos. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Perdón, es que ando admitiendo a las personas por acá, que somos bastantes, ¿verdad? Doctora, no se preocupe por admitir. Su servidora admite, usted, Perfecto. para que no se distraiga. Muchas gracias. Un placer. Más bien es mi ansiedad. Ok. Pero bueno, les cuento un poco. Esto lo había señalado el día de la conferencia. Mucho de lo que vamos a ver el día de hoy, pues tiene que, o está relacionado con mi tesis de investigación doctoral, que precisamente fue sobre familiares que enfrentan la desaparición de uno de sus miembros, o familias que enfrentan la desaparición de uno de sus miembros, vistos especialmente desde la resiliencia familiar y algunas otras dimensiones conceptuales de estudio, como son estrategias de afrontamiento, factores de protección y de riesgo, y también lo que se refiere, por ejemplo, a algo que llamé trayectorias individuales en el proceso de afrontamiento de la pérdida, porque bueno, como ustedes sabrán, pues los impactos psicosociales son diferenciados, ¿no? En función de la cercanía con la persona que ha desaparecido, del rol que esa persona tenía en la familia, y bueno, de algunos otros elementos que ya iremos revisando. Son como algunas coordenadas básicas para entender la magnitud de los impactos psicosociales de un hecho que ya hemos dicho es traumático, porque implica formas de violencia extrema, y que además también decíamos en la conferencia que algo que caracteriza la desaparición de un familiar es que es un delito continuado, ¿no? Y en ese sentido los impactos que se derivan de este hecho también son continuados, son cronificados y generan en particular dolor y sufrimiento permanente para las familias. Entonces, bueno, eso nada más por aclararlo. También acá en la dirección en la que estoy, en la Dirección de Atención Psicosocial, hacemos valoraciones de impactos psicosociales, que son documentos
ya de cara a la emisión de las recomendaciones, sobre todo son documentos estratégicos que nos solicitan las visitadorías a fin de documentar los impactos derivados de la desaparición de una persona en diferentes dimensiones de la vida. Bueno, estos documentos están muy relacionados con el actuar, ¿no?, de las autoridades, o sea, tienen por objetivo mostrar eso, el impacto de las omisiones, las negligencias, ¿no?, o las malas actuaciones de las autoridades en los procesos de búsqueda de justicia y verdad. Y esos impactos nosotros los entendemos o los situamos más bien en diferentes dimensiones, ¿no? La dimensión individual, la dimensión familiar, la dimensión comunitaria, económica, laboral, profesional, en el proyecto de vida, en el sistema de creencias de las personas también. Entonces, bueno, ahorita me voy a detener con más calma, pero quiero como también comentarles eso, que bueno, esto se ha robustecido a partir de lo que se realiza acá en la dirección, pero principalmente está mucho más enfocado o se recarga más en mi trabajo de investigación doctoral. Entonces, bueno, voy a empezar retomando un autor que siempre menciono y que de hecho también comenté en la sesión, bueno, en la conferencia que tuvimos a Gabriel Gatti. Quiero decirles que lo que les voy a presentar el día de hoy para nada pretende ser como una generalización de la experiencia de las personas que enfrentan la desaparición de un familiar, ni mucho menos. O sea, esto se hace desde una mirada, siempre lo dice Gatti, ¿no? Es orientarnos hacia una teoría que pueda dar cuenta de todos los impactos que viven las personas que enfrentan un hecho que implica violencia extrema, pero es una teoría que siempre está en proceso de construcción y que además entendemos que lo que sea que nosotros mostremos en nuestras investigaciones o en cualquier, ¿no?, documento que pretenda dar cuenta de eso, no busca o no debiera, ¿no?, de mostrarse como una generalización de los impactos ni una universalización, ¿no? Por el contrario, lo que hay que pensar es que, y también lo decía en la conferencia, ¿no?, la necesidad de situar en contexto y de entender de forma diferenciada lo que vive cada persona, cada familiar frente a la desaparición. Y lo primero también que quiero decirles es, mucho de lo que ustedes van a revisar en el módulo 2 sobre perspectiva psicosocial, pues es una fuerte crítica a la perspectiva o a la mirada clínica o de la psicología clínica tradicional sobre la experiencia de los familiares, ¿no? ¿Y por qué? Porque finalmente lo que hemos hecho desde la psicología clínica tradicional, yo soy psicóloga, soy terapeuta familiar también, es intentar encuadrar la experiencia subjetiva de quienes enfrentan una situación de esta naturaleza en narrativas o en teorías que son familiares y conocidas para nosotros, nosotras como psicólogos, pero que en realidad no alcanzan para explicarnos la experiencia de angustia e incertidumbre que viven los familiares, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? A que hemos utilizado teorías, por ejemplo, tradicionales como la que conocemos, si por aquí hay alguien que es psicólogo, psicóloga o está un poco familiarizado con eso, una teoría tradicional en psicología, pues es la teoría sobre el duelo, ¿no? Esta teoría que nos habla acerca de 5 etapas o 5 fases que uno atraviesa cuando enfrenta una pérdida y que eventualmente derivan en la aceptación, elaboración de esa pérdida, ¿no? Entonces, de manera muy desafortunada, lo que hemos hecho desde la psicología, de una psicología mucho más reaccionaria, ¿no?, que es reactiva, es intentar ajustar esas teorías tradicionales a lo que viven los familiares. Y mucho de lo que yo me encontré en mi investigación y de lo que conversan las personas acá cuando vienen a la comisión es que su experiencia no está cercana a un duelo. ¿Por qué? Porque no hay posibilidades de cierre. Entonces, yo no olvido que una persona, una familiar de alguien que está desaparecido, me lo dijo de forma muy clara. Me dijo, no sé qué es esto, pero un duelo no es, ¿no? Entonces, esa imposibilidad para poner en palabras, para verbalizar, eso que hace la violencia extrema, te arrebata, ¿no?, la posibilidad para simbolizar. No sé qué es, se siente terrible, implica dolor, implica angustia, incertidumbre, pero un duelo no es, ¿no? Porque, bueno, también digo, ustedes que acompañan o que incluso son familiares, ¿no? O son personas servidoras públicas lo sabrán, ¿no? Todo el tiempo lo que nos refieren las familias es, para mí sería, no quiero decir más fácil porque no es la palabra, ¿no? Pero saber dónde está, tener certeza, si es que la persona ha fallecido, o sea, poder llevar a cabo un ritual, ¿no? La ritualización que dignifique la vida de esa persona, pues sería mejor que estar en estas circunstancias de incertidumbre y de angustia. Entonces,
todas estas teorías o narrativas que hemos utilizado desde la perspectiva psicoclínica, otra de ellas, la más conocida también, que psiquiatriza el sufrimiento, es el trastorno de estrés postrauma, ¿sí? El trastorno de estrés postrauma, pues es una categoría psiquiátrica, nosológica, que sí en algún sentido puede explicar lo que viven las familias. Por ejemplo, si presentan algunos síntomas y nosotros vamos haciendo como una lista, ¿no? Y anotando un check, pues podemos llegar y decir, sí, la persona presenta un trastorno de estrés postraumático o trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo mayor, que son las sintomatologías más comunes en estos casos. Pero si nosotros pensamos que la única respuesta que la persona va a tener para hacer frente a ese dolor y sufrimiento que experimenta está en un medicamento, lo que estamos haciendo es biologizar y psiquiatrizar el sufrimiento. O sea, no lo estamos entendiendo de forma social, política, histórica, que es precisamente a lo que nos invita la perspectiva psicosocial. La perspectiva psicosocial lo que nos dice es no privatices el daño. ¿Sí? El daño no está en la persona, no está en la mamá que busca. El daño está afuera, en un contexto anormal que permite estas cosas. Lo anormal es que desaparezca gente. La reacción, la desesperación, la ansiedad, la depresión son absolutamente normales y hasta esperadas frente a situaciones de esta naturaleza. Ojo acá, no con eso estoy diciendo, ni mucho menos, que no podamos requerir o solicitar la intervención de algún psiquiatra. Por supuesto se puede hacer, pero el tema es no tener soluciones que son simplistas y no hacer una lectura simplista, reduccionista de lo que están viviendo estas personas, ¿sí? Por ejemplo, alguna mamá me decía, yo no podía dormir y era tal mi angustia mientras dormía, bueno, y se manifestaba en ese momento que se apretaba yo tanto que me volé algunas muelas. Bueno, pues por supuesto ahí sí podemos hacer uso de algún medicamento que facilite que se regule el ciclo vigilia-sueño, ¿sí? Pero es un apoyo nada más, no es la respuesta. Entonces, todas estos discursos que privatizan el daño, cuando yo hablo de privatizar el daño es esto: leer un asunto que es social estructural en clave individual, ¿no? Por ejemplo, desde la terapia familiar, que nosotros nos acerquemos con personas que están viviendo esto y entonces empecemos a decir que en realidad lo que pasa en la familia es una falla en la comunicación o que hay una triangulación en la familia y que por eso están en estas circunstancias. Pues no, están en estas circunstancias porque viven día a día, ¿no? Con la angustia y la incertidumbre. Que claro, se detonan un montón de situaciones familiares, sí, porque la desaparición tensa las relaciones familiares. ¿Y cómo no lo va a hacer? ¿Cómo no lo va a hacer si las familias enfrentan múltiples estresores? De por sí, ustedes sabrán, ¿no? Las familias en general, pues vamos viviendo, bueno, las personas vamos viviendo diferentes crisis propias de nuestro desarrollo o del ciclo vital familiar. Por ejemplo, una crisis propia del desarrollo puede ser la llegada de un hijo o hija, o el fallecimiento de alguna persona mayor, ¿no? O alguna crisis propia del desarrollo es la entrada a la adolescencia de las y los adolescentes. O sea, eso es una crisis derivada de, pues, la transición por el ciclo vital. Hay otras crisis que son no normativas, o sea, no son esperadas ni son propias del desarrollo. Por ejemplo, el diagnóstico de alguna enfermedad, no sé, crónico-degenerativa en un adulto joven, en alguien que tenga 30 años, pues eso nunca es esperado, ¿sí? Y lo que pasa con las familias que enfrentan la desaparición es que además de esas crisis normativas y no normativas, se suman las que se derivan de la desaparición, que decíamos son continuadas. Tener un primer contacto con un MP que revictimiza, ¿sí? Que la búsqueda no se echa a andar, que sean amenazadas incluso también. Ustedes saben, ¿no? Que hay múltiples factores de riesgo. Entonces, frente a todo eso, pues, ¿cómo no van a experimentar tensiones y en muchos casos rupturas? Entonces, bueno, el tema es leer las afectaciones, los impactos en clave sociopolítica, situarlos en contexto. Acá hay una acotación importante. Beristain habla acerca de impactos, prefiere el concepto de impactos que de afectaciones, porque cuando hablamos de afectación siempre nos remite como algo negativo. Y entonces Beristain pues amplía un poco la mirada y nos dice, bueno, los impactos pueden ser positivos y negativos. No me gusta la palabra positivo porque creo que puede ser también muy reduccionista, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que hay personas, ¿no? Y bueno, son ejemplo de ello las colectivas, los colectivos que logran
convertirse también en agentes de transformación social, ¿no? Que tienen una capacidad de agencia que, bueno, nos enseña, ¿no? A nosotros, a nosotras, y ahí podríamos hablar de un impacto, no sé si positivo, ¿no? Porque no es que alguien desee pasar por esto para llegar a eso, ni mucho menos, pero bueno, eso es nada más como un señalamiento, son impactos psicosociales. También podemos hablar de impactos psicoemocionales, aquellos que se refieren mucho más como la dimensión afectiva. Y les decía, lo que vemos con mayor, ¿no?, recurrencia es depresión, ansiedad, angustia, incertidumbre, miedo, enojo, o un enojo que termina también convirtiéndose en ira, ¿no?, en rabia. Y ahí el punto importante para las personas que son funcionarias públicas es cómo logran entender que esa rabia está absolutamente justificada, ¿no? Y que esa rabia incluso es motor de acción y de cambio, ¿sí? Entonces, bueno, perdónenme, me pasé. Este cuadro que les presento acá es una parte de mi tesis doctoral, no es toda. Lo que yo encontré en general fueron como 4 grandes categorías que buscan en algún sentido explicar la experiencia de las familias que enfrentan una situación de esta naturaleza. Nada más se las menciono rápido y voy a ahondar en una de ellas por el tema de hoy de la clase, ¿no? La primera de ellas le llamé habitabilidad de la pérdida. Ahorita explico un poco sobre eso. La segunda tenía que ver con la reestructuración y reorganización familiar, porque lo que yo planteo es que justo como enfrentan múltiples crisis, ¿no?, el proceso de reorganización es constante en estas familias. Ustedes saben, por ejemplo, que algo muy común es que en las familias se puedan presentar inversiones de la jerarquía, ¿no? En terapia familiar le llamamos a eso como, por ejemplo, cuando tenemos una abuela que ya está en proceso de jubilarse o ya estaba a punto de, y que ahora tiene que volver a ejercer funciones ejecutivas maternas porque la persona que ha desaparecido es su hijo. Entonces se queda a cargo de un nieto y una nieta, ¿no? Se invierte en las jerarquías. Eso es un proceso pues necesario, ¿no? Las familias van haciendo reajustes para hacer frente a eso. El tema acá es que la exigencia sobre estas familias las rebasa. Y eso es lo que define a los eventos traumáticos. Un evento traumático es aquel evento que desborda tus capacidades de afrontamiento. ¿Por qué? Porque no tienes referentes previos de él, o sea, no lo habías afrontado con anterioridad, y porque además las formas en las que hasta ahora conocías que se podía hacer frente a situaciones difíciles no te alcanzan. Ajá. Entonces, se presentan este tipo de situaciones. La tercera categoría fue sobre factores de protección y de riesgo. Y aquí puse mucho el énfasis en que las familias en México enfrentan factores de riesgo exacerbados. Les comento nada más, hay un montón de investigación en Estados Unidos acerca de la desaparición de personas y en particular, no sé si recuerdan, bueno, probablemente ya lo han escuchado, ¿no? Y lo retoma el Comité Internacional de la Cruz Roja, retoma mucho esta teoría de una autora gringa que se llama Pauline Boss sobre la pérdida ambigua. Pauline Boss es una autora importante o referente en este sentido, y ella diseñó su teoría, o bueno, construye mucho su teoría en lo sucedido en las Torres Gemelas el 11 de septiembre. Porque como ustedes sabrán, en ese momento pues hubo un montón, ¿no?, de personas, sobre todo de personas migrantes que no fueron localizadas, ¿no? Y entonces lo que hablaba Pauline Boss es de la experiencia tan difícil, distinta y compleja de estas personas porque no tenían documentos que acreditaran que su familiar estaba trabajando en ese momento, y además no tenían certeza de lo que había pasado con ellos, con ellas, ¿no? No tenían un cuerpo que permitiera ese duelo, que habilitar en algún sentido el tránsito por un proceso de duelo. Entonces, ahí es cuando Pauline Boss empieza a hablar acerca de pérdidas ambiguas, que ha sido un marco de referencia para el tema de la desaparición en general, yo diría en el mundo. Pero justo mucho de lo que yo critico en mi tesis es que es muy diferente, ¿no? La experiencia de las familias que estuvieron frente a un evento así, ¿no? Es muy distinta la desaparición en un contexto como Estados Unidos, en esas circunstancias, a lo que enfrentan las familias acá en México, ¿no? Acá, por ejemplo, en México, pues la realidad es que vivimos en un contexto de violencia sociopolítica y de redes de macrocriminalidad.
¿no? O sea, de redes que sí pueden implicar, pues, la colusión en distintos niveles de, pues, autoridades. Y eso sitúa en un riesgo exacerbado a las familias. Algo de lo que hablo también en la tesis es, por ejemplo, de cómo es un contexto de necropolítica, ¿no? Un contexto que parece que en el que hay vidas que importan más que otras, un poco retomando también a Judith Butler, esas vidas que merecen ser lloradas y vidas que no, y ahorita entraremos un poco más sobre eso, sobre, por ejemplo, cuál es como la intervención que tienen los medios masivos de comunicación en el tratamiento que dan acerca de las personas que son desaparecidas y cómo ahí se dan un montón de procesos de estigmatización, criminalización, y todos esos procesos tienen la función precisamente de desestimar esas vidas, ¿no? De justificar en algún sentido esas pérdidas, como por ahí el funcionario público que se atrevió a decir, bueno, son daños colaterales, ¿no? Eso es una forma también pues en algún sentido, de descalificar, ¿no? Y de minimizar la experiencia de las familias que buscan. Entonces, bueno, perdónenme, espero que no escuchen acá atrás todo, porque hay como un evento acá atrás que un poco me está distrayendo, pero espero que ustedes no lo escuchen tan fuerte como yo. Pero bueno, entonces, regresando a la última categoría, fue sentido de continuidad y trascendencia, que era la categoría que explicaba precisamente resiliencia. Pero regresándome a esta primera, yo le llamo habitabilidad de la pérdida justo porque mi planteamiento es que no existe un duelo, ¿no? O al menos como nos refieren las familias, no se instala un proceso de duelo habitual, como lo conocemos al menos desde las miradas tradicionales, y esta pérdida es una pérdida que por sus características no puede ser aprendida y por tanto se configura como irresoluble. Ya les decía en la conferencia que hay incluso autores que señalan que todas las narrativas que invitan al cierre, a la elaboración, a la tramitación, a la aceptación, pues en realidad son revictimizantes, porque no hay posibilidades para cerrar, para tramitar, ¿no? Para pedirle a alguien que elabore algo cuando no hay acceso a la justicia y a la verdad. O sea, cuando prevalecen condiciones de impunidad, tú no le puedes pedir a alguien que tramite, que elabore, que cierre, ¿no? Es, insisto, revictimizante. Un aspecto importante acá, las trayectorias individuales frente a la experiencia de la pérdida. Aquí me refiero precisamente a lo que pueden vivir, por ejemplo, en función de su rol, del rol que juegan dentro de su familia o dentro de la familia, los hermanos, las hermanas, el rol que viven las personas que buscan, que en general, bueno, pues en la mayoría, al menos en mi caso, me tocó entrevistar a mujeres. Lo primero es que la desaparición implica múltiples pérdidas y pérdidas que son incluso intangibles, ¿no? De seguridad, de bienestar, de confianza básica en el mundo, de salud, por supuesto económicas, ¿no? Creo que una de las dimensiones que más se afecta en las familias es esa. Hay una precarización importantísima de la economía, en lo que la familia se puede reorganizar, ¿no? Y tomar una decisión sobre quién busca, quién está al frente. Si los dos, por ejemplo, en los primeros años estuvieron al frente de la búsqueda y dejaron sus trabajos o cerraron sus comercios, pues después resulta muy, muy difícil, ¿sí? Poder salir de ese estado de precarización. Les implica también deudas. Y bueno, lo que vemos en algunos casos, ¿no? Al menos con algunas mujeres que entrevisté, es que todas estas situaciones pues sí les implican en ocasiones rupturas, ¿no? Rupturas con las parejas. En el caso de los hermanos, las hermanas, pues un poco lo que hablaron algunas mujeres es algo que ellas llamaron doble desaparición, ¿no? Que los hermanos, hermanas refieren como esa experiencia de que está la persona que ha sido desaparecida y también al organizarse por completo la dinámica familiar en torno a la desaparición o en torno a la búsqueda más bien, y sobre todo la persona que busca, pues totalmente, ¿no? Se enfoca en eso, pues experimentan en algunos casos esa desaparición también, ¿no? De mamá, papá o la persona que esté al frente de la búsqueda. Y creo que esto, digo, acá los familiares me puedan decir sí o no, porque como insisto, para nada pretendo hablar de una teoría, ni generalizar, ni universalizar, ni mucho menos, ni apropiarme de su experiencia o protagonizarla,
Pero creo que esto se va modificando con el paso del tiempo. O sea, a lo largo de los años me parece que las familias, o sea, que hay un periodo muy crítico, ¿sí? De desestructura, de desorganización, y creo que pasados algunos años, si es que continúan en ese proceso de búsqueda, empiezan a generar un montón de estrategias para reorganizarse, ¿no? E incluso empiezan a generar estrategias también para que esas rupturas y tensiones se resuelvan, que no significa en lo absoluto que todo está bien, ¿no? Y que las familias van a poder regresar a su normalidad. Por el contrario, el planteamiento de Gabriel Gatti y el que yo comparto es que la desaparición, por sus dimensiones trágicas, implica estar en una experiencia atípica, vivir, ¿no? En lo atípico. Es como él le llama el trauma vuelto norma, ¿no? O sea, como lo que tuviera que ser atípico y excepcional se vuelve la norma y se vuelve la cotidianidad para las familias. No, me lo decía muy bien una persona a la que entrevisté, no es normal, o sea, no es normal estar buscando y no es normal, ¿no? Enfrentarnos a esas cosas, y no es normal tener que introducir, ¿no? El palo para oler si hay, no, o sea, eso no es normal. Entonces, es el trauma vuelto norma, ¿sí? Y por eso es que es tan importante que nosotros entendamos que la perspectiva psicosocial, pues, nos facilita eso, ¿no? Nos facilita entender que estamos frente a un fenómeno con características muy diferentes y que sí requiere de una preparación, ¿sí? Un poco recordando lo que hablábamos en la conferencia, el principio de acción sin daño es este. O sea, prepárate, cuenta con las herramientas teóricas, metodológicas, conceptuales mínimas para entrarle a un fenómeno con estas aristas, ¿sí? No es cualquier hecho victimizante. Ok, otra situación que observamos desde la terapia familiar es que hay una mayor centralidad de quien ha desaparecido y una mayor periferia de las madres. ¿A qué me dan un segundito? Voy a intentar cerrar mi ventana. No me tardo, espérenme por favor. Discúlpenme ya. Entonces decía, mayor centralidad de quien ha desaparecido, y justo esto se explica, como hablaba hace un segundo, ¿no? La dinámica gira en torno a la persona que está desaparecida, y hay mayor periferia de estos miembros que buscan, ¿no? Que empiezan, por ejemplo, pues a perderse de un montón de rituales familiares que son importantes. O sea, recuerden que la ritualización, pues en algún sentido también configura nuestra identidad, nuestra vida. O sea, y por rituales nos referimos desde el poderse sentar juntos, juntas a una comida, hasta otros, ¿no? Que pueden resultar más relevantes para las familias, como bautizos, fiestas. ¿Por qué? Pues porque claramente las familias o quienes buscan, y en general las familias, pues no están en ese lugar, ¿no? No están en el lugar de celebrar, o bueno, al menos en los primeros años. Y luego vemos, por ejemplo, otros elementos que yo llamo gestión emocional de la pérdida, justo porque mi postura es que no hay elaboración, no hay posibilidades para elaborar, ¿no? Lo que las familias aprenden a hacer es gestionar las emociones que se detonan de la desaparición. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las mujeres describen su experiencia permanente de angustia e incertidumbre como el asesino silencioso, ¿no? Y mucho, seguro de lo que ustedes han escuchado, son mamás que te dicen, bueno, es que yo me he concentrado tanto en esto que, por ejemplo, he descuidado mi salud, ¿no? O por ahí tenemos un micro prendido. Entonces, no es que el dolor y el sufrimiento se vayan, es que se aprenden a gestionar. ¿Ah? No, por ejemplo, una experiencia importante de las familias, pues también es el miedo que puede derivar en pánico o terror. Y ese miedo que está relacionado con un montón de situaciones, ¿no? La propia actuación de las autoridades o la no actuación de las autoridades, amenazas que pueden ser directas o no, allanamientos, en algunos casos, ¿no? Esa experiencia de miedo de que es amenazado otro miembro de la familia de ser desaparecido. Entonces, ese miedo es probable que no desaparezca. E incluso después vamos a ver un poquito ya
avanzando en las diapositivas, que mucho del trabajo psicosocial es cómo encauzamos esas emociones. El enojo, les decía, que deriva en rabia, puede ser motor de cambio. El punto no es pensar en desaparecer esas emociones o problematizarlas o connotarlas de forma negativa, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, tienen una función, ¿no? Lo que pasa acá en la desaparición es que están intensificadas y eso obedece pues a la magnitud del hecho. El tema es cómo esas emociones se encausan, se gestionan, cómo el enojo se puede gestionar y el enojo sirve para que las mamás, los papás, pues le planten cara a un montón de personas, ¿no? Les cuestionen, exijan. Recuerda lo que hablamos en la conferencia, ¿no? O sea, el tema de la perspectiva o el acompañamiento psicosocial es fortalecer a las familias para fortalecer su demanda y exigencia de derechos. Y la exigencia de derechos puede estar muy anclada en emociones como estas, ¿no? En enojo, en indignación, en frustración. Entonces, la palabra importante acá es gestión, no es que busquemos que se vayan, ¿sí? Otro aspecto que tienen que enfrentar, un característico de violaciones graves a derechos humanos, como puede ser la desaparición de una persona, es la violencia institucional. O sea, tenemos formas específicas de violencia, y no solo institucional, ¿no? La violencia por sí misma estructural también, que genera y añade nuevos impactos que son diferenciados. Entonces, todo esto nos lleva a pensar que la desaparición tiene un carácter desestructurante que hace que las personas se extrañen de sí mismas, que las desborden sus posibilidades para entender, para afrontar, y que acá, con mucho respeto lo digo, puede parecer, y algunas de ellas lo describen así, que se bordea la locura, ¿no? Que se pueden presentar incluso algunos fenómenos que en psicología llamamos fenómenos disociativos, ¿no? Experiencias que pueden parecer alucinaciones o algunos delirios, pero que obedecen a esto, ¿no? A reacciones normales frente al carácter desestructurante de una situación que es absolutamente anormal. Entonces, el tema es ubicar esas formas de gestión que pueden ser no ordinarias. ¿Y a qué me refiero con no ordinarias? A que, bueno, las familias van encontrando por sí mismas aquellas cosas que les permiten afrontar los impactos derivados de la desaparición. Algunas o muchas de ellas, por ejemplo, un factor de protección importante y que también es mecanismo de afrontamiento es la espiritualidad. Y cuando digo espiritualidad no me refiero a una cosa institucional, religiosa, es cada quien, cada uno de ellos, de ellas van pensando, ¿no? En algunos aspectos que les ayudan a hacer frente a la desaparición. Una forma de gestión de los impactos es unirse a un colectivo, a una colectiva. Creo que las menos van a un espacio terapéutico y también obedece a que las y los terapeutas no estamos tan preparados como para trabajar con personas, ¿no? Que enfrentan una situación así y entonces hacemos cosas terribles que terminan siendo revictimizantes y retraumatizantes. Y bueno, esto, ¿no? Nada más quiero resaltar esta última parte. La experiencia afectiva de rabia e indignación intensificadas, hay que mirarlas así, ¿no? Hay que mirarlas como motor de cambio o con esta posibilidad de exigencia, de acción, ¿sí? No se elaboran. No debemos de pedirle a una persona que no se enoje, ¿no? Que no grite, que está desbordada, que está vuelta loca, que así nadie la va a querer atender. Es como nos acercamos desde una empatía radical a esa experiencia. Y cuando digo radical, me refiero a lo primero que tienes que hacer como acompañante, persona servidora pública, cuando no estás viviendo esto, es entender que no dimensionas el dolor y el sufrimiento que está pasando esa persona. Eso es lo radical, ¿no? Lo radical es, no puedes llegar y decirle, señor, entiendo. No entiendes. No entiendes cuál es ese dolor y sufrimiento, ¿no? O sea, puedes buscar algunas alternativas de decirle, estoy aquí, ¿qué necesita? ¿Cómo le apoyo? ¿No? El día de hoy, ¿qué podemos hacer para disminuir esta ansiedad que estás experimentando? Pero la palabra es disminuir, no es resolver, ¿eh?
¿Qué pequeño primer paso podemos dar el día de hoy para disminuir esa angustia, esa incertidumbre, ¿no? Ese pequeño primer paso que pueda dar certeza sobre algo y también hacer énfasis en esto, ¿no? Nosotros, cada compromiso que nosotros proponemos a una persona, cada expectativa que nosotros generamos en las personas y que no respondemos a ellas, eso abona a la incertidumbre. Y el impacto más doloroso y difícil o el más devastador, según el Comité Internacional de la Cruz Roja, justo es la angustia e incertidumbre. Entonces, primer principio de acciones sin daño, no sumen a la incertidumbre. Si no están en posibilidades de resolver algo, de contestar algo, de accionar algo, es mejor no hacerlo o es mejor siempre explicárselo y ser transparentes con las personas. ¿Por qué sí, por qué no puedo esto? ¿No? ¿Hasta dónde está limitada mi acción y mi competencia? Porque lo sabemos, ¿no? Como instituciones, pues estamos limitadas, como servidoras públicas estamos limitadas, ¿sí? Y hace mucho más daño que promovamos algo con tal de apagar un poco el fuego, a que le digamos a la persona, no puedo, ¿no? No puedo por esto y esto. Entonces, bueno, ya habíamos hablado de que la experiencia se sitúa en un contexto de violencia sociopolítica, me voy a pasar un poquito acá, y esto, ¿no? Estas experiencias implican múltiples pérdidas que implican amenazas vitales deliberadas para las personas, se llevan a cabo como una agresión severa contra la identidad del sujeto, de las comunidades y de las familias incluso, y buscan ser o intentan constituirse como una práctica, un intento de destrucción perdónenme, me distraje un poco, de sus estructuras básicas, ¿no? Cuando nos referimos a estructuras básicas, estoy hablando acerca de aquello que te permite estar en la vida, que es como el piso mínimo, seguridad y confianza básica. Para que nosotros y nosotras funcionemos, no sé si es la palabra, pero para que estemos en el día a día, para que podamos enfrentar la cotidianidad, necesitamos eso, confianza y seguridad básica en el mundo. Les pongo un ejemplo un poco distante a esto, pero para que lo dimensionen. Cada vez que nosotros enfrentamos un evento que desestructura estas partes básicas, como puede ser un sismo, eso es lo que se nos cuestiona. Ese núcleo, esa sensación de confianza y seguridad básica, se nos remueve, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los primeros días post-sismo, o nada más piensen cuando se acerca el 19, hay una sensación que quizás no te deja estar, algunas personas la gestionan mejor que otras, ¿no? Hay una sensación de ansiedad, ¿no? Hay una sensación de no querer estar en tu lugar de trabajo, no terminas de sentirte bien, no te concentras, puedes experimentar incluso un montón de reacciones fisiológicas, sudoración, ¿no? Empiezas a hiperventilar. Entonces, todo eso, esa sensación derivada de no sentirte en un contexto seguro, ¿sí? Te impide estar en tu día a día de forma rutinaria. Para muchas personas puede ser incluso paralizante, ¿no? Tener quebrada la sensación de seguridad y confianza básica en la vida, sí puede llevar a un montón de problemas de salud mental, incluso les digo como a paralizarte, ¿no? A dejarte en un estado de shock. Eso es lo que se cuestiona en la desaparición, ¿no? Por ejemplo, algunas familias me decían, algunas mujeres me decían, ¿no? Es que, por ejemplo, yo experimento con mucho miedo, ¿no? Y un miedo que incluso deriva en terror psicológico, o sea, no es cualquier miedo, es un miedo en otras proporciones, cuando sé que otro de mis hijos tiene que salir o tiene que viajar, ¿no? O tiene que desplazarse a otro lugar del país por su trabajo. Entonces entro como en este debate y en esta lucha interna de entiendo que mi hijo o hija en cuestión pues continúa con su vida o debe de continuar con su vida, pero esta sensación de terror psicológico, ¿sí? Derivada de lo que experimenté, ¿qué hago con eso? Eso es básicamente como el golpe más fuerte a las estructuras básicas de las personas que enfrentan la desaparición. Entonces, bueno, me voy a detener un poquito acá antes de que continuemos porque les quiero compartir en el link del chat de aquí un material que publicó precisamente el Comité Internacional de la Cruz Roja Mexicana, que me parece un buen material, un material respetuoso, creo.
No sé si lo pueden ver ahí. ¿Sí? Ok. No, no lo pueden ver. Está en el chat del grupo. Si le dan clic al link, les lleva directamente, por favor, alguien si me confirma, les lleva a un artículo que se titula La sombra de Enrique. ¿Sí se ve bien? Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, les voy a pedir que nos demos unos 7 minutitos. Es una historieta que precisamente relata en algún sentido, pues el transitar de una familia que enfrenta la desaparición de uno de sus miembros, en este caso, ¿no? En el contexto del conflicto interno armado colombiano, y que me parece que tiene momentos como clave importantes que también nos van a permitir mirar de forma muy general los impactos psicosociales derivados de la desaparición. Entonces, démonos de aquí a las 5:50 para que cada una de ustedes pueda leerlo, ¿sí? Si quieren apagar sus cámaras o tenerlas encendidas, para mí está bien.
¿Cómo van? ¿Bien? ¿Alguien ya lo terminó? No, aún seguimos leyendo la historia. Ok. ¿Ya más o menos? ¿Sí? No, Bueno, Ok, ahí vamos, ya ok, casi. ok. Bueno, un poco mientras ustedes van terminando la lectura, les anoté acá
porque justo eso es una parte importante de la perspectiva psicosocial sobre los impactos derivados de la desaparición, es poder diferenciar la magnitud, ¿no? Ya les decía yo, les anticipaba un poco las coordenadas básicas que tenemos que tener para ubicar estos impactos y para dimensionarlos, pero también acá en el chat les puse, generalmente nosotros cuando trabajamos o acompañamos a personas que enfrentan violencias y en particular violencias extremas, tratamos de ubicar los impactos en estas dimensiones. Claro que pueden ser más, pero bueno, esto por mencionar algunas, ¿no? Como las más importantes, porque también de ahí se derivan nuestras intervenciones. O sea, ¿cómo voy a acompañar y atender? Pues lo primero que tengo que hacer es identificar necesidades, ¿no? Y dónde están los impactos sustantivos. Entonces, bueno, les puse la dimensión individual, que acá en la dimensión individual inclúyase la salud física y la salud mental siempre. Ya sabemos que la salud mental y física, la nueva concepción que tenemos en general es que ninguna está por encima de la otra, sino que van de la mano, están interrelacionadas. Entonces, bueno, a lo mejor la persona, como les ponía el ejemplo hace un segundo, ¿no? En temas de salud física sí requiere algún tipo de acompañamiento, de intervención, ¿sí? De algún servicio para regular ciclo, vigilia y sueño, porque ¿cómo vas a poder tomar decisiones si no estás bien ahí, ¿no? Ustedes saben que el ciclo, vigilia, sueño, lo primero que afecta pues es nuestra capacidad de juicio. Entonces, bueno, muchas de las cosas que se tienen que hacer es como puntualizar, a ver, en salud física, cómo está la persona, ¿no? En salud mental, yo sé que en los primeros momentos, en general, a las familias les importa la búsqueda, ¿no? Y les importa impulsar sus procesos judiciales, pero bueno, también puede ser que en algún momento podamos acercarnos y preguntarles si requieren de alguna asesoría, acompañamiento, ¿sí? De algo que puede ser muy puntual, ¿no? Algunas sesiones, por ejemplo, muy precisas de acompañamiento psicosocial. En la dimensión familiar, lo que hablábamos, tensiones, posibles tensiones y rupturas al interior de las familias, preguntarnos quién está al centro de la búsqueda, lo que hablábamos de la inversión de roles, ¿no? La inversión de jerarquías. Por ejemplo, acá podríamos ubicar precisamente que esa abuela que se queda a cargo de los nietos y de las nietas, pues cómo la acercamos a programas de apoyo social, porque posiblemente ya estaba viviendo únicamente de su pensión, ¿no? De su jubilación. Entonces, ahorita requiere otras formas de apoyo. Y a eso lo exploramos en esta dimensión. Después está la dimensión societal comunitaria, que eso es algo que distingue a las violaciones graves a derechos humanos, como es la desaparición, o sea, su impacto expansivo. ¿Sí? Esto, por supuesto, tiene un efecto inmediato en las familias y en las personas, pero es un mensaje también para la sociedad, ¿no? Una sociedad que en muchos sentidos hay autores que dicen está traumatizada y en algunos casos, ¿no? Es una sociedad paralizada frente a todo lo que está experimentando y que prefiere voltear la mirada hacia otro lado porque no sabe qué hacer frente al horror que está presenciando. La dimensión económica, laboral, profesional, el proyecto de vida, claro que este es un aspecto fundamental, por ejemplo, para la Corte Interamericana. Y recuerden que proyecto de vida, más allá de los objetivos o metas que podríamos pensar tenía la persona, incluye un elemento importantísimo que es sentido de vida. ¿Sí? Que es un elemento menos tangible como proyecto de vida, porque en proyecto de vida podemos hablar, por ejemplo, de que la persona que fue desaparecida tenía la intención de ingresar a la universidad, ¿no? Tenía la intención de formar una familia, de apoyar a su papá y a su mamá, en especial al papá que vive con alguna condición de salud, pero proyecto de vida incluye esto, sentido de vida, cómo eso se rompe, cómo se cuestiona, ¿sí? Yo recuerdo, por ejemplo, haber hablado con algún papá que me decía, es que a partir de esto yo me cuestiono qué sentido tiene seguir aquí. O sea, cuando se te cuestiona el sentido de vida, pues sí aparecen como alternativas situaciones tan graves como puede ser el suicidio. Y si no es el suicidio, puede ser un descuido profundo también, ¿no? O empiezan a aparecer algunas estrategias de afrontamiento que pueden ser bastante dañinas, como el consumo de alcohol. O sea, el consumo de alcohol es una forma de afrontar, que genera daños, pero al final es una forma de gestionar tu dolor, ¿sí? Entonces, es eso, cuando dices, ¿qué sentido tiene? ¿Para qué? ¿No? Muchas mamás, papás lo expresan, o sea, ¿para qué sigo si no sé dónde está mi hijo, hija? Y
hay muchos también que su sentido de vida se ancla a eso, ¿no? A la posibilidad de encontrarles. Entonces, esto es un aspecto bien, bien importante porque el sentido de vida te ancla, ¿no? El sentido de vida es el que te permite como eso, o sea, agarrarte a la vida. Y bueno, insisto, es algo sobre lo que ya se ha hecho énfasis también en las valoraciones de impacto, ¿no? Porque antes pensábamos que el proyecto de vida se refería a acciones y no, va más allá. Y otro aspecto importante que ustedes tienen que ubicar son los mecanismos o estrategias de afrontamiento, que pueden ser pasivas, activas, constructivas y destructivas. Por ejemplo, una estrategia de afrontamiento activa, constructiva, pues es el unirse, el vincularse con algún colectivo o colectiva. Ya sé que de pronto hay algunas situaciones que se generan y conflictos, sí, pero es una red de apoyo al final, ¿no? Y a lo mejor te van a decir algunas cosas que tú no sabes al inicio de la búsqueda y que son importantes, ¿no? Como lo dicen las mamás, ¿no? Pues si a mí alguien me hubiera dicho, lleva a todos lados una libreta y anota cuánto nombre de funcionario público, servidora pública te atendió, qué prometió, qué no prometió, eso pues me habría ayudado mucho, porque al final pues el acompañamiento entre pares, claro que puede resultarles o les puede dar mucho más sentido, ¿no? Entonces, ubiquen qué cosas hacen las personas que les permiten hacer frente a esta situación de forma positiva y cuáles no, cuáles les ponen en riesgo. Porque recuerden que la perspectiva psicosocial busca la gestión de riesgos. Hablábamos del enfoque de acción sin daño y cómo eso va de la mano de la gestión de riesgos. Entonces, toda vez que ya expliqué esto, a ver, con la lectura, ¿quién me dice qué impactos pueden ubicar mecanismos de afrontamiento en proyecto de vida? ¿Qué impactos pueden ubicar en la historia de la sombra de Enrique? Puede ser en quien narra la historia, ¿no? En la narración de la persona sobre lo que vive su mamá, en la misma vida de Enrique, comunitariamente. Renata. Sí, bueno, uno de ellos es que al final tanto la mamá como la hija empiezan a tener como juntas con el colectivo, ¿no? Como con los pares y es cuando ve que su mamá empieza a tener un poco de mejoría, ¿no? En su actitud, en su vida diaria. Muy bien, ¿no? Entonces, eso va dentro de estrategias, mecanismos de afrontamiento, sí, por supuesto. Y eso ayuda, ¿no? A manejar, a gestionar el dolor, la incertidumbre. ¿Qué más ubican por ahí? Una pregunta, en el caso de la gente del pueblo que ya la conocía, por tanto verla buscando a su hijo y que al final ya la reconocían, la saludaban, le informaban, ¿eso cómo viene a impactar en estas personas? ¿Cómo sirve como mecanismo o no? ¿O le afecta más? Yo creo que, perdón, no vi tu nombre, Sergio, ¿verdad? Sí. Sergio, eso me parece un señalamiento muy interesante porque lo que vemos en algún momento es que incluso le rechazan, ¿no? Que incluso le dice, aquí todo el mundo tenemos miedo y entonces nadie quiere hablar y hay un silencio, ¿no? Un silencio que termina siendo cómplice también, pues, de las situaciones de violencia, ¿no? O que facilita que se perpetúen en el tiempo, ese silencio, esa complicidad del silencio terrible. Pero justo, ¿por qué digo que es bien interesante lo que señalas? Porque ese miedo que hay en la comunidad, en la comunidad que la rechaza y que le dice, acá no te acerques, justo nos muestra los impactos expansivos de la desaparición. O sea, el miedo no solamente es de quien busca o de la familia, ¿no? Sino que toda la comunidad vive con... 695, 196. Tenemos un micro prendido por ahí. Otra vez. Como esos impactos, piénsenlo como, ¿a qué nos referimos con la expansión de los impactos? Es como la desaparición, bueno, los impactos que genera es como aventar una roca a un lago y sí van viendo cómo se hacen las ondas, así, es así. Entonces, esa comunidad que dice, no, yo no le quiero entrar a esto porque me puede pasar a mí, porque si yo hablo, ¿qué tal que mi familia? Eso es lo que genera la violencia extrema. La violencia extrema lo que busca es desarticular, lo que busca es alienar.
Por eso es que las y los colectivos son una forma de afrontamiento y de resistencia frente a esa violencia que busca extrañar los vínculos. A mí me gusta mucho esa forma de pensarlo, ¿no? La violencia extrema busca extrañar los vínculos, que tú voltees y digas, no, yo acá mejor no le entro porque está difícil la cosa. Y eso deriva en el factor de riesgo más importante para las familias, que es el aislamiento social, porque se quedan desprovistas de recursos. Y cuando digo desprovistas de recursos, no solamente me refiero a los económicos, humanos, de todo tipo, sociales, de apoyo. ¿Cuántas familias no te dicen? Incluso mi misma familia extensa se alejó, se distanció. ¿Y a quién recurres? Si tienes un hijo o hija de 4 o 5 años y tienes que atender a una diligencia, ¿quién te puede ayudar en esas labores de cuidado y de crianza si no hay redes de apoyo? Entonces, por eso es bien importante el tema del aislamiento y de pensar en los impactos expansivos, ¿no? Ahora, lo que decías después de cómo la comunidad empieza a soportarla y apoyarla, por supuesto que puede ser un mecanismo de afrontamiento comunitario, societal. Es lo que vemos, insisto, en las colectivas, en los colectivos. O sea, vete por acá porque yo ya caminé esto, ¿no? Ese es como el mensaje, yo ya pasé por esto, hazle así, si te puedo facilitar en algo, ¿no? Pues lo hacemos. Ok, ¿qué más cacharon en esta pequeña historia? Ay, perdón, ahí tienen 3 personas levantadas las manos, ahorita veo quién. Renata, Brenda y Ángel. Vas, Renata. Ay, no, perdón, no la bajé hace rato, una disculpa. Muy bien. Entonces, Brenda y luego Ángel, por favor. Hola, sí, pues uno de los impactos creo que más recientes a la desaparición es justo en la dinámica familiar, ¿no? Vemos como pues, la mamá se tiene que quedar en el pueblo de Calamar y el papá tiene que acompañar a nuestra narradora y a las demás hermanas y hermanos de Enrique. También incluso hablan de cómo se modifica la dinámica en la Navidad, por ejemplo, que ya no se festeja, ya pues es una forma más de recordar que no está Enrique. También pues mencionan como la mamá deja de estar como conviviendo con ellos y ellas, ¿no? O sea, como sí está en casa, pero pues ya no platica, ya no nada, es una sombra, dicen. Entonces, pues, dentro de esas creo que es la dinámica que al principio es la que se modifica. Bien, sí, justo eso que nos señalas, Brenda, es lo que hablábamos de la mayor periferia de quienes buscan, que decíamos también, pues por supuesto, ¿no? Los impactos de la desaparición siempre son multisistémicos. ¿Qué quiere decir eso? Afectan a múltiples sistemas, ¿no? El sistema familiar, el sistema, por ejemplo, de hermanos, ¿no? El sistema también de la relación de pareja. Entonces, es eso, ¿no? La dimensión es otra. Son impactos multisistémicos, ¿no? A la familia extensa. Y hay un aspecto más que quería mencionar, Brenda, sobre lo que dijiste. Ay, pero bueno, ya, perdónenme, se me borró por completo. ¿Quién más? Estaba levantando, Ángel, por ahí estabas levantando la mano, ¿no? Así es, era justo ahondar en lo que ya abordó Brenda, pero también creo que resalta un tanto la historia previa de la propia familia y de la víctima, ¿no? Este proceso inicial de riesgo en el que vivían y fragmentación familiar por la propia vulnerabilidad económica en que se encuentran y el divorcio previo y abandono previo incluso de una de las cabezas de familia. Creo que es un factor que también debe tomarse en consideración, incluso ya al momento de afrontar y abordar un caso de esta naturaleza, ¿no? Excelente. Eso justo es uno de las coordenadas que vamos a revisar ahorita, ¿no? Las condiciones previas de vulnerabilidad social nos permiten entender la magnitud de los impactos, ¿no? Entonces, sí, siempre hay que tener esta mirada. Nosotros le decimos acá en la dirección como de fotografía, ¿no?
tratar en la medida de lo posible tener una fotografía del contexto previo de las personas, sobre todo el inmediato, vamos a decir 1 año, máximo 2 años, ¿no? El evento o la desaparición y el contexto posterior. Entonces es como tener muy claro eso, ¿no? Cómo era antes, qué pasó en esos eventos y cómo es ahora. Pero ahorita regreso a eso. Antes, Arlet. Ok. Afectación en el sistema familiar en el primer término. Por supuesto, sí, los impactos directos, inmediatos, son en las familias, sí, totalmente, ¿no? El primer círculo que sin duda se va a afectar es la familia y luego, bueno, luego ya, ¿no? Esos impactos, insisto, se van haciendo expansivos. Por eso es que aquí lo que dice es los impactos considerarlos en tiempo y espacio. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de espacio, nos referimos precisamente a que no se remiten nada más al ámbito inmediato y privado de la familia, ¿no? Sino que van abordando otras dimensiones. ¿Y a qué nos referimos con tiempo? Y ahí voy, Cuba, a que justo en su carácter de delito continuado, los impactos no se acotan un momento en el tiempo, sino que se cronifican, ¿sí? Y va habiendo variaciones, sí, pero son impactos cronificados. Cuba. Gracias. También, o sea, otro de las formas como observamos la afectación en el impacto familiar es en la discusión que tienen el papá y mamá, ¿no? O sea, de buscar un culpable o un responsable de la situación. Y que se reclaman, tú dónde estabas, tú por qué lo dejaste ir, pero al final todo, o sea, todo vuelve al mismo punto que atiende al contexto, ¿no? Que es la mamá, que tiene otros niños, que tiene una situación de vulnerabilidad, que tiene la necesidad de trabajar para salir adelante, el papá ya no está y demás, y al final, o sea, está la ausencia del chico y también como dejan de lado a los otros hijos, ¿no? Están ahí los papás, pero o sea, el problema no se queda nada más en la desaparición, sino en todas las afectaciones que van creando de violencia también dentro. Aún, por ejemplo, no veíamos como golpes, pero sí había un distanciamiento ahí con los papás, ¿no? Y los afectados de manera directa, pues eran los demás hermanitos y hermanitas. Bien, muy bien. Y por ejemplo, eso me lleva a pensar algo que no hemos hablado, pero que también ahorita con lo que dices, ¿no? Me remite a eso, la afectación incluso que podemos pensar o el impacto en el proyecto de vida de la hermana, ¿no? Porque ella dice al final de la historieta, entonces llega un punto en el que yo también empiezo a buscar, ¿no? Y parte de lo que yo hago ahorita es eso. Y si se dan cuenta es hasta un tema generacional, ¿no? Porque es la mamá que ya viene en un proceso continuo de búsqueda y entonces esa mamá que quizás ya no está tan activa y sale al frente otro miembro que va a continuar la búsqueda, ¿no? Que sé que no siempre va a ser así, pero entonces también ahí hay un impacto en el proyecto de vida de ella, ¿no? Cómo se está modificando, por ejemplo, si ella tiene hijos, hijas, qué pasa con sus hijos, hijas a su vez. Entonces sí, totalmente. El tema es eso, ¿no? Les digo, la expansión de los impactos en espacio y tiempo, ¿sí? Y eso nos lleva al siguiente punto, bueno, y también entender que enfrentan formas diferenciadas de violencia, ¿no? Institucional, estructural, social, simbólica. Ahorita que hablaba de, ahí voy, Donna G, ¿estoy diciendo bien tu nombre? Es Donna G. Donna G, perdóname. Donna G, vas. No, es que con esto que preguntaba Cuba, como que me quedé pensando si también se considera como un impacto el hecho de que la mamá, después de haberse separado del papá, tenga que volver a convivir con él, ¿no? O sea, como que de pronto en la historia no queda muy claro por qué se reencuentran, ¿no? O sea, como si ella lo buscó a él o cómo fue como este proceso de reencontrarse, pero, o sea, entiendo también por el contexto y por esto que dice desde antes, ¿no? O sea, como esta cosa implícita de mis papás discutían siempre que faltaba dinero y siempre faltaba dinero, ¿no? O sea, como que era una relación muy violenta o que sí, que representaba mucha violencia y que luego también eso, hay otra pelea, ¿no? En esto de es que tú por qué lo dejaste venir, es que tú dónde estabas, etcétera. Y, o sea, como hasta qué punto también representa un impacto, ¿no? O sea, eso, el volver a encontrarse con una pareja con la que sostenía una relación violenta. No, yo creo que es una excelente observación.
Por supuesto sí, porque imagínate ser mujer que vive una situación de violencia y por esto tener que estar, ¿no?, en contacto nuevamente con el agresor, sí, claro que lo podemos considerar como un impacto, por supuesto. Y esto que ahorita, híjole, no me acuerdo, creo que fue Ángel también que lo señaló y se me quedó ese comentario un poco ahí en la cabeza y quiero retomarlo. Ángel decía, ¿qué pasa con ese miedo o con lo que la comunidad manifiesta, ¿no? O sea, con lo que le está sucediendo en la comunidad. No quiero ahondar mucho en ello, pero en general, por ejemplo, el haber estado expuesto o expuesta a hechos de violencia extrema, como puede ser el caso, ¿no? Sí puede generar en las personas que lo presenciaron, fueron testigos, testigas o de alguna manera están involucrados, algo que nosotros conocemos en psicología como trauma vicario. Vicario es secundario a, ¿no? Es secundario a la exposición de un evento masivo, súbito, incontrolable, porque eso es la desaparición, ¿no? Es un evento súbito, incontrolable, que rompe las estructuras básicas, que en nuestro país ya es masivo, ¿no? Entonces, eso podríamos pensar, por ejemplo, en comunidades así. O sea, yo trabajé en Chilapa, en Guerrero, y bueno, Chilapa, Chilapa, allá en el estado de Guerrero, pues es conocido como uno de los municipios, ahí voy, Nayeli, no olvides tu participación, más violentos de este país. Y ahí hubo una desaparición masiva, pero cuando digo masiva, se calculan más de 40 jóvenes, entre adolescentes y jóvenes, ¿no?, en el municipio, con presencia, ¿no?, de militares. Entonces, bueno, por supuesto que ha de ser una sociedad que enfrenta un proceso de traumatización. Ajá, y en algunos casos, les decía en la conferencia, es traumatización extrema. O sea, lo que narran algunas personas ahí es, o sea, la imagen que yo tengo es haber estado en la plaza, como en el centro de la plaza, y estar presenciando la desaparición y ver que los militares estaban viendo y no pasaba nada, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces a eso? Porque además ahí pues justo entras en esto del carácter del que te tiene que proteger, se revierte en que acá por omisión, ¿no?, aquiescencia, te violenta. Entonces, bueno, qué experiencia tan compleja, ¿no? De pronto de elaborar y de volver a salir a las calles, sin que pensemos que el trauma vicario es más importante que lo que viven las familias, ¿no? Tampoco vamos a protagonizar la experiencia, porque eso es luego algo que nos sucede, ¿no? Que empezamos a pensar que estamos más afectadas nosotras, ¿no?, que quienes somos servidoras o acompañamos, o que las mismas familias, y no. O sea, las principalmente afectadas son las familias. Nayeli. Hola, yo quería hacer un comentario de lo vulnerable y expuestas, porque habla de que hablaron con personas, ¿no? Y que puede ser que hablaron con posibles perpetradores, ¿no? Entonces, cuando pasamos por eso, es muy impactante tener que estar preguntándole a la persona que lo hizo, ¿por qué lo hiciste? Eso es súper traumático para siempre, y cada vez que regresas a juicio y lo tienes que ver, y cada vez que tienes que ir a audiencia, y cada vez y piensas en ese momento que ya va a llegar, y sí te truenas las muelas, o sea, sí ya perdí muelas, y sí ya es como un momento muy traumático, y que impacta a generaciones y generaciones, ¿no? Porque si esa persona tiene familia y después viene esa familia por ti, ¿no? Y así es como sí, me Es dolió. eso. No, yo creo que ese es el punto, ¿no? Lo que decíamos, Nayeli, es un miedo que deriva en terror psicológico. O sea, no es el miedo de salgo, me pueden asaltar, ¿no? Que todos lo podemos experimentar. O sea, no, está en riesgo mi familia, mi integridad, mi casa. O sea, está puesto en otro lugar. Ajá, incluso corporalmente. O sea, lo que yo un poco vi es que corporalmente se experimenta diferente, ¿no? Como una sensación de opresión que no se puede explicar, que no se puede poner tanto en palabras, ¿no? Entonces sí, totalmente. Y esto que tú decías, confrontarse con lo atípico, por eso decía, esto es la excepcionalidad, ¿no? Y eso implica la ruptura de la cotidianidad, porque nadie debiera atravesar nunca por esto, ¿no? Bajo ninguna circunstancia. Y ese es el mensaje que hay que repetir todo el tiempo. Tu reacción, por más desproporcionada que le parezca al mundo, ¿no?, a las autoridades, es una reacción absolutamente normal y esperada. Es más, yo siempre he dicho, ¿cómo no estar así? ¿Cómo no tener terror, no? ¿Cómo no estar enojada?
Al contrario, ¿no? Soledad. No te... Discúlpame, es que estoy manejando y la señal no es muy buena, de hecho me sacó, tendré una disculpa. No, no, Pues muchas gracias. De hecho, también a mí me parece que parte de lo que decía nuestra compañera de hace un momento también tiene que ver con que en México nos cuesta trabajo, incluyendo este delito de lesa humanidad y otros tales como los perpetrados en contra de adolescentes. Claro que aquí también puede haber niños, niñas y adolescentes. Uy, la perdimos. A ver si ahorita regresa. Así es, únicamente como una aportación. A mí en pocos estados me han permitido trabajar con prueba anticipada, generando el derecho de la defensa. Y como a manera de compartir, un magistrado en un amparo que nos los concede a nosotros, advierte que no se está violentando un derecho de defensa adecuada ni material, puesto que también la víctima tiene derechos y estos derechos deben ser bajo un control horizontal. Y entonces, pues, gracias a Dios nos las admitieron, pero también tiene que ver muchas veces la reticencia del juez de control, que tú la ofreces y no te lo deja, únicamente como Por supuesto. aportación. Gracias. Sí, no. Y antes que me vaya yo, gracias, Soledad, con Sacnité, que no sé si también lo estoy diciendo bien, justo por eso, autoras de las cuales ustedes tienen bibliografía y que vale mucho la pena que de verdad las retomen, Nieves Gómez, que es una autora muy importante en todo este tema psicosocial, es muy enfática en decir que la impunidad por sí misma acarrea nuevos daños para las familias, ¿no? E incluso lo que ya sabemos nosotros y está absolutamente documentado es que el mismo contacto que es obligado claramente con el sistema de procuración de justicia, o sea, ya el tener contacto con el sistema acarrea daños también para las familias. Y si a eso le añadimos que tenemos un sistema que puede estar en muchos sentidos rebasados, ¿no? Que tenemos algunas autoridades que no están listas, que no tienen las competencias necesarias, ¿no? Por eso yo hago énfasis en celebrar que quienes sean acá servidoras públicas estén en estos espacios de profesionalización. Eso ya implica, ¿no? Aspectos diferenciados para las personas. Entonces, no nada más hablamos de este evento, ¿no? De este hecho victimizante, de una violación a derechos humanos, hablamos de todo eso que, ¿no? Está alrededor, o sea, todo ese contexto, ¿sí? La impunidad, la corrupción, la violencia estructural, la violencia simbólica, ahí voy, Sacnité, y con esto quiero acabar un poco mi intervención. Cuando hablo de violencia incluso ejercida por otros actores sociales, como la violencia simbólica, lo que les hablaba de los medios masivos de comunicación. Carolina Robledo lo explica muy bien cuando dice el tratamiento sin prohibiciones que le dan los medios de comunicación a la desaparición, ¿no? O sea, ¿cómo no hablan de personas, de historias? Hablan de casos, de folios, ¿no? Deshumanizan la experiencia, e incluso en el tratamiento que le dan a la violencia. ¿Sí? Y eso es violencia simbólica. Un poco, yo cuando hablo acerca de esto, pero ya no me gusta ponerlo porque creo que incluso es replicar eso, ponía el video sobre, no sé si recuerdan, en algún momento digo, y el mismo nombre, ¿no? El mismo nombre que se le puso desde los medios masivos de comunicación, pero del pozolero. O sea, ¿por qué no apelamos a otras narrativas que dignifiquen, ¿no? Y que hablen más bien de las personas que han sido víctimas? Entonces, bueno, eso es una forma también de violencia simbólica. La estigmatización, la criminalización, ¿sí? El que las autoridades lo que promueven es esto, algunos casos, no estoy diciendo que todas las autoridades, ¿no? Pero promueven la criminalización incluso y culpabilización de las familias. Es que si usted no lo hubiera dejado salir, y ahorita que hablaban de la culpa, lo importante acá es todo ese enojo, culpa, devolverlo a quien pertenece. La culpa no es de papá y mamá, la culpa es de un Estado que no te protegió o de un particular o la culpa a quien le toca, ¿no? Porque, insisto, nadie en este país ni en ningún lado debiera de desaparecer. Entonces, es como cómo hacemos ese ejercicio, ¿no? A veces pasa con la culpa del sobreviviente, o sea, la persona que quizás estuvo ahí sobrevive,
que es algo que puede presentarse en hermanos, hermanas, pero Saknit, antes de que yo continúe, vas tú, por favor. Muchas gracias. Mi comentario va unido a lo que mencionó Cuba, Nayeli y Donají sobre la mamá y cómo es la dinámica familiar, etcétera. Y me parece que en el caso incluso hay como una doble vida. O sea, la mamá está en la constante búsqueda de su hijo Enrique, y no hace parte a sus hijos de la búsqueda que ella hace cuando se visita el otro lugar de Colombia. Pero cuando vuelve a su contexto familiar, intenta ser o tener la misma figura que tenía antes como madre y como núcleo familiar, pero incluso eso se ve afectado por la desaparición de Enrique, porque la hija y los hijos se lo dijeron, es que, o sea, no está mi hermano, pero también nosotros valemos y estamos aquí contigo y te necesitamos como mamá y como figura materna de nuestra familia. Y ella se disculpa e intenta cambiar, pero está en esta constante lucha de soy dos personas al mismo tiempo en contextos distintos y tengo que ser fuerte en ambos contextos porque personas necesitan de mí y yo necesito de ellos. Eso por un lado, y el otro, que todo este proceso de la desaparición e incluso de cómo cambian los roles no afecta a una sola persona, o sea, lo que decían todos, afecta a la familia en general, afecta a la sociedad por la constante figura disruptiva que se vuelve la mamá en la otra comunidad, y también porque ella empieza a mover un contexto social en donde desaparecen personas, pero nadie había dicho nada antes, hasta que ella llegó buscando a su hijo Enrique. Entonces afecta también en distintos contextos. Gracias. No, gracias a ti. O sea, creo que lo dijiste muy bien, ¿no? Esta parte de disrupción, de subversión, ¿no? Y de cómo las mujeres que buscan se reapropian de esos espacios que no habían sido pensados para mujeres ni para ellas, ni, ¿no? O sea, de esos espacios que son públicos y considerados habitualmente para hombres, y esas son las prácticas de resistencia y de contrapoder, ¿no? Cuando ellas denuncian, cuando ellas exigen. Y otra cosa que hablabas acerca de cómo ella regresa al núcleo familiar, ¿no? Y de pronto puede resultar un poquito difícil esa reinserción. Algo que yo vi en mi tesis, o de lo que hablé al final, es cómo después de este periodo fuerte de desorganización, de desestructura, de tensión, puede haber en las familias un proceso de reconexión, pero ese proceso de reconexión, según yo, está muy vinculado con reconciliar las formas en las que cada quien enfrenta la desaparición. ¿A qué me refiero con eso? A que una mamá, por ejemplo, me narraba, es que a mí me daba mucho coraje ver que mi esposo salía todos los días y se iba a tomar con sus amigos. Entonces yo lo leía como no le importa, no le interesa, ¿no? Hasta que un día tuvimos una conversación impulsada también por el psicólogo del Centro de Defensa en el que ellos estaban, y entonces ella se da cuenta que no es que no le importaba, sino que él estaba intentando lidiar con su dolor de la manera en la que conocía, ¿no? Porque el tema del alcohol también está muy atravesado por el asunto de género, ¿no? Y la imposibilidad para expresar emociones. Entonces, en ese momento, cuando ambos pueden un poco poner a conversar su dolor, que eso es lo que pasa con la desaparición, ¿no? Y con los eventos dolorosos, que lo que sucede es que duele tanto que cada quien puede agarrar su esquina, ¿no? Y preferimos no hablar y preferimos no conversar porque nos amenaza, porque nos duele, ¿no? Porque duele mirar cómo le duele a mi hijo, a mi hija, ¿no? O duele mirar cómo le duele a mi esposo. Entonces, es un momento en el que cuando reconcilian la forma, no es la desaparición, es la forma en la que cada quien afronta, sí hay un movimiento en las familias y pueden reconectarse en algún sentido. Alex nos dice por acá, impactos en el ámbito simbólico, claro, por supuesto, todas las fechas significativas, sí, es lo que hablábamos de la vida cotidiana, ¿no? Ver trastocada la vida cotidiana, ¿no? Y todo lo que damos por hecho se mueve. Cristel, cuando estamos en la búsqueda del miedo, en el momento no suele estar presente, pues es la adrenalina y la fe. A pesar de diversas situaciones que pueden pasar, el tener en mente que nuestra familia puede estar ahí. Sí, es esto, o sea, ahorita tú lo dices muy bien, Cristel, ¿no? Es la fe, es la adrenalina, eso es la forma de afrontar, ¿no? O sea, para no conectar con el miedo, tengo esta adrenalina, esta fe, y eso es lo que me permite echar a andar la búsqueda. Entonces, bueno, continuando un poco con esto, cada vez que nosotros nos acerquemos
a identificar los impactos de la desaparición, hay que considerar estos 3 ejes. Uno que apuntaba muy bien Ángel, si no me recuerdo, por ahí, condiciones previas, o sea, vulnerabilidad social. Porque la gravedad de los efectos, de los impactos, sí está muy relacionada con, por ejemplo, clase socioeconómica, si había previamente una situación de violencia en la familia, no sé, si algún miembro de la familia nació con alguna condición en particular. Si la familia, vamos a ponerlo así, en las familias que son pertenecientes a pueblos originarios, tenían garantizados o no sus derechos, ¿no? El derecho a la salud, a la educación, pues ya no hablemos del derecho a la búsqueda, ¿no? Si también previamente estos otros ya estaban violentados. 2, la cercanía con el hecho victimizante. Parece una obviedad, pero mientras más cercana sea la persona a la desaparición, mayores serán sus efectos. Hay investigaciones en países como Australia en la que se ha logrado, digo, quizás un poco ficticia pues los datos que les voy a dar, pero es un poco para que dimensionemos. Lo que se ha visto es que cuando una persona desaparece, hay por lo menos 12 personas que están afectadas de manera importante alrededor de esa persona. Y lo que nos dice la investigación en psicología, quiero aclarar, es que de esas 12 personas, al menos 4 van a estar afectadas de gravedad. Ajá. Entonces, esta mirada sistémica. Por ejemplo, si desaparece un adulto joven, pues sí, claro que podemos pensar que va a haber una afectación directa y grave en hermano, hermana, papá, mamá, pero ¿qué tal que tenía pareja, no? ¿Qué tal que tenía una novio con el que llevaba 3, 4 años conviviendo? Es un adulto de 24 años. Pues va a haber una afectación en ella, ¿no? Y probablemente forme parte de estas 12 personas, 4 de gravedad, pero hay al menos 12 que están afectadas importantemente. Y la temporalidad, ya lo he repetido muchísimo, pero la severidad de los hechos, ¿no? O de los efectos de los hechos victimizantes está relacionada con el tiempo de exposición a la misma. Cuanto más expuestos están o expuestas están las personas, mayores serán los efectos. Y bueno, aquí ya hemos hablado, ¿no? De esta continuidad en los impactos. Y aspectos importantes también. Los impactos en la desaparición suelen ser agudos, intensos y crónicos. ¿Cuál es nuestra labor? Disminuir eso que está agudo, bajarle a la intensidad. No es que desaparezcan, ¿eh? Por eso regreso sobre esto. No es que se elaboran, no es que desaparecen, es cómo hacemos para que disminuyan, ¿no? En intensidad, en agudeza, y eso facilite que las personas tomen decisiones, continúen en su proceso de búsqueda de justicia y verdad. Ahorita nos compartía Nayeli, voy a retomar un poco lo que nos decías, Nayeli, ¿no? Sobre pararse, por ejemplo, en las audiencias y que eso, qué experiencia genera también el saber que está próximo ese evento. Pues ahí, por supuesto, viene muy bien la perspectiva psicosocial, el acompañamiento psicosocial. ¿Por qué? Porque no significa que la persona no va a experimentar algún impacto. Sí, pero previenes que ese impacto sea devastador o que sea retraumatizante, ¿no? O que sea otra vez desorganizante para la persona. Entonces, el punto es pensar que aunque implica impactos inevitables, graves y dramáticos en las personas, siempre hay algo que se puede hacer desde la perspectiva psicosocial. Ahorita hablaba acerca de esto de Nieves Gómez, cómo el mismo sistema de procuración de justicia pues ya genera daños en las personas. Bueno, nada más pensemos, ¿no? En los tiempos que hay que esperar, ¿no? En el irse a parar y solicitar a los agentes del Ministerio Público y todos esos procesos, bueno, que son por sí mismos desgastantes. Y esta teoría de la traumatización extrema, que bueno, ya les he explicado en otros momentos, ¿no? Cómo el trauma tiene orígenes sociales o macrosociales. Me voy a saltar un poquito acá porque esto ya lo he dicho.
quiero ahondar en esto último porque les quiero poner otra parte. 3 aspectos básicos a indagar. Lo primero es, en esta idea de los riesgos que enfrenta una persona, hay que situar, ¿no? Un poquito, bueno, más bien, esto es como una analogía que propone Beristain sobre qué podemos hacer desde la perspectiva psicosocial cuando la persona experimenta miedo, angustia, terror psicológico, ¿no? Y él lo que dice es, básicamente piénsense ustedes en un cuarto oscuro por completo, ustedes no pueden ver absolutamente nada y escuchan a un perro que ladra. En esas circunstancias, no ves nada, no sabes nada, no puedes prevenir, no tienes idea ni de qué perro, ni de dónde está, ni de si es real, no es real. ¿Cómo va a ser la experiencia psicológica frente a eso? ¿Cómo creen? Pues de terror, ¿cierto? Porque no sabes, no dimensionas la amenaza, no tienes ni idea de dónde viene, no ubicas nada, no estás en control de nada. Ajá. Y frente a eso, frente a esa experiencia en la que no hay control de nada, pues se detonan un montón de fantasías, ¿no? Se detonan un montón de reacciones fisiológicas. ¿Qué pasaría si estando en ese cuarto yo les prendo la luz y les enseño que efectivamente es un perro que está ladrando, pero que está hasta allá? Y que ustedes tienen a la mano, a pocos metros, una puerta. ¿Eso te regresa en algún sentido la sensación de control y la posibilidad de pensar que puedes hacer algo? Sí. ¿El miedo va a seguir? Seguro. Pero no va a ser un miedo desbordado. No va a ser un miedo difuso. Es un miedo que puede focalizarse. Responde a esto. Yo sé cuál es el riesgo y sé frente a esto qué alternativas tengo. La alternativa que tengo es ABC. Me muevo hacia la izquierda, abro la puerta, salgo. Nuestro trabajo es eso. Identificar riesgos. Las personas experimentan miedo difuso porque no saben a qué se están enfrentando, porque no hay una sensación de control también. Y no estoy diciendo que nosotros sabemos todo, no, hay cosas que no. Ajá. Pero sí es cómo vamos con ellas aterrizando sobre, a ver, cuál es el escenario, ¿sí? ¿Qué cosas puedes hacer? ¿Qué cosas no estás en posibilidades de hacer? ¿Qué cosas te colocarían en mayor riesgo? Porque bueno, muchas mamás dicen, ¿no? Al principio pues yo me salía y buscaba y era de madrugada y me iba a otros estados y después me di cuenta que claro, pues eso implica un riesgo y que de pronto empecé a pensar también en mis hijas, en mis hijos, en ni siquiera el riesgo para mí, ¿no? En qué pasaba si me pasaba algo a mí también. ¿Sí? Ok. Ok, perdón, estaban leyendo acá el chat que nos decían que ya se tienen que retirar, sí, no se preocupen. Los impactos derivados del hecho violento y el proceso de búsqueda de verdad y justicia, identificarlos en estas áreas, que ya un poco hicimos el ejercicio, y los mecanismos con los que cuenta la persona. Entonces, bueno, esto lo que les quiero decir acá es los mecanismos de afrontamiento, así como los identificamos los impactos en las dimensiones, los mecanismos podemos hacer el mismo ejercicio por dimensiones. Mecanismos, por ejemplo, de afrontamiento en la dimensión individual. No sé, por mencionarle alguno, tiene una amiga que es muy cercana, pues imaginemos que estamos entrevistando al hermano, ¿no? De quien ha sido desaparecido. Entonces tiene una amiga muy cercana de muchos años con la que de pronto puede llamar, se puede acercar, se siente un poco mejor, ¿no? Bueno, eso es un mecanismo, ¿no? Familiar, laboral, económico, social, comunitario. Entonces, así como ubicamos impactos en estas dimensiones, ubiquemos mecanismos de afrontamiento en esas mismas dimensiones. Por ejemplo, hace rato les decía, la espiritualidad. La espiritualidad, por supuesto que es una estrategia de afrontamiento, que entra dentro del sistema de creencias. Creer en algo sostiene a las personas. ¿Sí? Les ayuda a hacer frente, les ayuda en muchos sentidos, pues, como a reestructurarse. Ok. ¿Tenemos dudas, preguntas hasta acá? ¿No?
Muy bien. Bueno, y un aspecto importante que quiero recalcar acá también es, bueno, no hablé yo mucho sobre eso, ¿no? Sino que los impactos que les presento yo están mucho más relacionados con lo que viven las personas adultas que enfrentan la desaparición, pero por supuesto, habrá que poner mayor atención y después seguir problematizando sobre aquello que se refiere a niños, niñas y adolescentes. Porque si de por sí la desaparición confronta con esto, ¿no? Confronta con el sinsentido, con la barbarie, pues, ¿qué pasa con un niño o niña? ¿Cómo se le explica? ¿No? ¿Cómo se le acompaña? ¿Qué impactos se pueden también derivar, ¿no? de la desaparición? Y eso es como un gran pendiente, ¿no? Es como un gran pendiente, me parece, en general, que podamos problematizar y podamos entrarle a todo el tema de niños, niñas, adolescentes, porque muchas veces ustedes saben que las familias lo que hacen un poco es como mecanismo de protección, prefieren no decir las cosas, ¿no? Prefieren ocultarlas, prefieren silenciarlas, pero los niños se dan cuenta, ¿no? Los niños pueden entender realidades mucho más complejas que ustedes, de las que ustedes y yo imaginamos, ¿no? Porque además, por ejemplo, piensen en las primeras infancias, os estoy hablando de no sé, de 0 a 5 añitos quizás, el lenguaje es mucho más receptivo que expresivo. ¿Eso qué quiere decir? Los niños y niñas entienden mucho más de lo que pueden expresar. Por un tema hasta de maduración, ¿no? De músculos, por un tema de maduración, ¿no? Neurobiológica, etcétera. O sea, entonces cuando nosotros decimos, bueno, es que no entienden, no, sí, por supuesto entienden. Y además los niños, niñas son excelentes lectores del contexto. No, les pongo un ejemplo rápido. Cuando un niño o niña está corriendo y de pronto se cae, chiquito, ¿qué es lo primero que hace generalmente si el golpe no fue terrible? Voltear a ver quién está. Sí, voltear a ver la reacción de las demás, los demás, porque eso son sus claves contextuales, ¿no? Entonces, si tú le dices, no pasa nada, a ver, pero si tú te espantas, tiene una reacción ansiógena, etcétera, eso también le informa algo. Entonces, claro que los niños, niñas, pues experimentan un montón de cosas que quizás les resulten difíciles decir, pero que sí las están atravesando. Entonces, bueno, eso es un pendiente, lo quiero comentar porque, pues sí, no pretendamos que esto aplica para todos y para todas. Y ahorita, para cerrar, nada más les voy a poner un cuento, que yo creo que el acercamiento con niños, niñas, tiene que ser precisamente desde estas estrategias simbólicas, ¿no? Que nos permitan un acceso diferente. Para las personas que somos adultas, pues el acceso está en el lenguaje verbal, ¿no? En el lenguaje simbólico, etcétera. Para los niños, niñas, el acceso a eso es a través, muchas veces, desde el juego, ¿no? Desde el cuento, desde otras vías, otras alternativas que se pueden buscar como para acompañarles. Lo que quiero decirles con el video que les voy a mostrar al final es, sí hay estrategias, ¿no? Para acompañar niños y niñas, y no lo dejemos de lado, o sea, no porque yo lo mencione pensemos que no es importante. Por supuesto, es muy, muy importante, y hay algunas cosas que se han hecho en general que me parecen como unos acercamientos bien respetuosos y cuidados para niños, niñas. Pero ya por último, cuando entramos a todo el tema de impactos, pues claramente vamos a regresar a la persona a la situación de horror, ¿no? Ahorita Nayeli nos los decía muy bien, es volver a narrar, ¿no? Volver a testimoniar, conectar otra vez con los hechos, y algo que ustedes tienen que hacer sí o sí es cuidar eso. O sea, si tenemos que pedirle a la persona que nos narre nuevamente o que contacte nuevamente, o si la persona va a estar en algún evento que le implica una movilización afectiva importante, pues lo primero que tenemos que hacer nosotros es cuidar el encuadre, y cuidar el encuadre implica estos dos puntos que son sencillos, pero que de verdad es casi, casi como, no sé, si lo ponemos de manera análoga, ¿no? Metafórica, no sé qué sea, como cuidar que el bisturí no esté infectado. O sea, si ya vas a abrir una herida, ¿no? Que el instrumento con el que tú vas no genere un extra, un daño añadido, o como decimos en psicología, una práctica iatrogénica. Una práctica iatrogénica es una práctica en el ámbito de la salud que está destinada a hacer un bien, pero que no logra eso y por el contrario genera un mal, ¿no? Y tú puedes tener excelentes intenciones, les decía yo en la conferencia, de verdad, y ser una persona muy sensible al tema, ¿sí? Y desde ahí intentar acercarte, pero si no cuidas esto, sí vas a generar un daño.
Entonces, lo primero es anticiparle a las personas. Si estamos hablando que la desaparición genera condiciones de inseguridad, que rompe la confianza básica en el mundo, pues tú ¿qué haces? Decirle este espacio, este contexto es seguro para ti. Lo que puedes esperar de este lugar y de este contexto es esto. Ajá. Entonces, es como ponerles un pie atrás y un pie adelante. Si los vamos a empujar, eso no les va a mover, pero no les va a desestructurar. Explicar por qué le tienes que hacer esa pregunta. O sea, ¿qué sentido tiene que yo te pregunte esto? Por ejemplo, en esta entrevista voy a tener que preguntarte por aspectos dolorosos y de los que ya has hablado seguramente en otras ocasiones, pero esto me va a ayudar a entender mejor el impacto que es como trabajar haciendo, le decimos nosotros en terapias posmodernas, bueno, en terapias psicológicas, hacer público lo privado, o sea, transparenta lo que estás haciendo. ¿Sí? Es un principio de ética, de respeto por la experiencia de la persona. Yo necesito saber estos detalles para esto. Y además también es como democratizar el espacio. Democratizar es, no hay un experto acá que va a actuar sobre, no. Democratizar es, mira, necesito hacer tal para tal, y entonces colaboremos, trabajemos en un proceso de co-construcción, ¿no? Anaís. Muchas gracias, Ale. Pues un poco esta reflexión que nos compartes y bueno, todo este tema de tu tesis, no solo reflexión, a mí me llama mucho también a reflexionar sobre dónde acaba esas dimensiones de lo personal, de lo familiar, de lo colectivo, para convertirse en algo que hemos visto en este diplomado y seguramente lo estaremos llevando hasta el final de la responsabilidad del Estado, ¿no? O sea, la semana pasada hablábamos sobre el acompañar, sobre la empatía, ahora nuestras compañeras nos comparten pues lo que significa desde el lado de las familias vivir la desaparición. Entonces, un poco en esta, ya no sé si desesperación del acompañamiento, mal dicho, ¿verdad? Pero lo digo desde en qué momento el aspecto psicosocial será visto más allá de la integralidad en el papel, ¿no? Porque tenemos principios, tenemos un montón de como de instrumentos legales que hablan, que van enfocados a la integralidad, pero creo que el acompañamiento social se ha hecho desde las experiencias, no tanto desde la verticalidad ¿no? de dictar cómo es, cómo debe ser, inclusive, pues bueno, el Comité Internacional de la Cruz Roja ha hecho un énfasis bastante interesante en formar a profesionales pues para que ellas y ellos tengan diversas intervenciones. Pero desde esta mirada tuya, y perdón que me extienda tanto, ¿cuál es tu pronóstico, digamos, desde esta labor tan importante que haces y con esta cercanía con los actores? ¿Cómo puede trascenderse, digamos, que no es pregunta sencilla, nomás como conocer la opinión, cómo trascender a la exigibilidad, ¿no? Que esto no sea nada más, ¿cómo se siente usted hoy? ¿No? Porque eso se inicia y se acaba en una entrevista, ¿no? Entonces, ¿cómo apostarle a la continuidad y a que esto, además de la reflexión que es tan valiosísima, nos ayuda a comprender a las familias desde estos ámbitos más contextuales y que nos haga intervenir de una mejor manera?
No, por supuesto, o sea, yo por eso enfatizaba en algo que les decía también en la conferencia, ¿no? La necesidad justo de desprivatizar el daño, de despatologizarlo, ¿no? De adjudicar la responsabilidad a quien le corresponde, ¿no? Y por eso también hablaba acerca de cómo, por ejemplo, un aspecto que me parece importante de todo el tema de búsqueda es no olvidar que la carga de la búsqueda le corresponde al Estado, ¿no? A mí me parece un aspecto bien importante que de pronto una persona me compartía, una persona que está en un proceso de búsqueda, y ella me decía algo así como, yo tengo mucha bronca con que me hagan o me nombren buscadora. Y tengo mucha bronca con todas esas formas que ha hecho el Estado un poco de regresarnos a nosotras, ¿no? Como mujeres, la carga de la búsqueda y la responsabilidad de la búsqueda, diciéndonos, es que ustedes son las que lo han impulsado, es que ustedes saben, es que ustedes han estado en terreno, es que ustedes siéntense con nosotros a explicarnos cómo, porque pues eso es una estrategia que busca eso al final, ¿no? Devolver todo el tiempo la responsabilidad a las personas que buscan, a las familias. Entonces, creo que empieza, ahorita que decías, ¿cómo transformarlo en exigibilidad? O sea, empieza por reconocer que para mí se resume en algo que igual no va a dar respuesta en lo absoluto, porque también es desde la reflexión, pero entender el problema está bien, situarlo en contexto está bien, pero ayudar a transformarlo está mejor, es mejor. No sé cómo decirlo. Es como, sí, yo puedo tener una comprensión muy amplia sobre lo que implica la desaparición, sus impactos, cómo se mira esto en estas dimensiones, pero ¿cómo hago para que eso salte a esa dimensión de exigibilidad, de transformación, de acción, etcétera? Me parece que ahí está la parte importante, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos, por ejemplo, con las personas para que las personas también, sin imponer ni colonizar, porque creo que ese es otro tema, ¿no? Que de pronto podemos rayar un poquito en ejercicios que son una réplica, o que replican la violencia, ¿no? Cuando nos posicionamos como los expertos, expertas, entonces lo que usted tiene que hacer es denunciar y no sé, yo no sé si la persona quiere denunciar, no sé si la persona quiere continuar ese proceso, no sé si la persona dice hasta acá porque estoy muy cansada, ¿sí? Entonces, para mí, como es la pregunta, ¿cómo aterrizamos esto en exigencia, en acciones? O sea, yo creo que lo primero es sí dimensionar como nuestra intervención, ¿no? Nuestra intervención no puede quedar nada más en un cómo se siente, cómo está el día de hoy. Mi pregunta de tesis, así de general con las personas fue, ¿qué necesitamos saber los psicólogos para no seguirla regando con ustedes? Bueno, no la hice así, ¿no? Pero lo que me decían justo las mamás es, pues no me pregunten cosas que son obvias, ¿cómo voy a estar? ¿No? O no me digas cosas que yo ya sé. Más bien y eso es algo que también me quedó muy grabado, ¿qué cosa podemos hacer el día de hoy? O sea, ¿qué acción podemos hacer el día de hoy que te ayude a disminuir la ansiedad que experimentas? ¿Cuál es el pequeño primer paso que tendríamos que dar hoy para eso, ¿no? Para aliviar un poco el sufrimiento. O sea, es como transforma la forma de preguntar también en acciones. ¿Sí? Pero no sé si doy respuesta en realidad a lo que me estás preguntando. Creo que no tanto. No, pero justo partir de algo, ¿no? Creo que es la parte importante, porque aquí pues veo a familias, veo a personas que trabajan directamente con ellas, ¿no? Desde el servicio público, desde las organizaciones, desde el acompañamiento, y justo creo que habría que colocarnos en un espacio similar para poder iniciar desde la reflexión, porque acompaño familias desde hace como 11 años, y a veces para las familias el aspecto psicosocial no resulta relevante, prefieren justamente la búsqueda. Y cuando eso es una agenda del Estado, ¿no? De, mira, tú eres la experta, ten palas, ten botas, ten cuerdas, chalecos, ¿no? Es muy aparatoso el tema, pero finalmente también es algo que responde a una necesidad de las familias de la búsqueda, pero no sabemos qué tanto impida replicar como estas conductas de violencia y que no nos lleve a la reflexión sobre cómo prevenir,
cómo sancionar, y lo que decía hace un momento nuestra compañera María Soledad, para un juez eso no es relevante probablemente, ¿no? Entonces creo que, pues bueno, también las necesidades se expresan, ¿no? Y se expresan en el día a día. Pero muchas gracias, Ale, por tu respuesta. No, yo creo que acá lo que hay que entender también, ¿no? Es que sí hay estrategias específicas, por ejemplo, para todo el tema de impactos y de acompañamiento. O sea, yo creo que un aspecto importante es eso, ¿no? La gestión de emociones. Y no lo quiero decir como caer en el lugar común de los afectos, no, sino es eso, o sea, cómo poder tomar decisiones, es un proceso permanente de toma de decisiones, y para eso la perspectiva psicosocial no puede facilitar en algún sentido la gestión de estas emociones que pueden resultar dolorosas, pero además sí quiero hacer énfasis en que no pensemos que la perspectiva psicosocial es algo que le compete únicamente a psicólogos, psicólogas. O sea, es una forma de acercarse a esta experiencia y es una forma de trabajar y es una forma de intervenir y de accionar desde una mirada muy particular. Entonces, creo que acá, por ejemplo, ya con Valeria también irán viendo estrategias específicas, ¿no? Estrategias específicas para el manejo del miedo, estrategias específicas para el manejo de la culpa, ¿no? Para el manejo de la incertidumbre, y que no son estrategias que implican aprenderse un modelo terapéutico entero, sino es una forma de preguntar, ¿no? Es una forma de preguntar que, por supuesto, no va a aliviar el sufrimiento de la persona, pero no va a generar más, ¿no? Entonces, para mí sí me parece importante que la perspectiva psicosocial no la pensemos como algo que es un ente diferente o parcializado, sino como una situación que sí debiera atravesar el actuar de todas las personas servidoras públicas, ¿no? No es algo que está ahí y que de pronto, pues en algún momento debiera de ser importante o relevante, sino que en teoría todo mundo debería accionar desde ahí, ¿no? ¿Y qué diferencia sería si los agentes del Ministerio Público, ¿no? Si los jueces, y haciendo lo que tengan que hacer y en respeto a sus funciones, etcétera, y sus competencias, pudieran tener esta mirada? Entonces, bueno, yo creo que es más bien como eso, o sea, como pensar que la perspectiva psicosocial no es algo a lo que se recurre de pronto, ¿no? O no es como una estrategia nada más. Y por eso la conferencia decía, no es una acción desarticulada, es un proceso, es una forma de estar, ¿no? Entonces, bueno, les quería poner el video de este cuento que me parece muy lindo, pero creo que ya no nos va a dar chance. Se los voy a poner por acá para que ustedes lo vean, porque me parece que es un cuento que se acerca de manera muy, muy linda y muy cuidada. Y linda, lo digo en este sentido, como de cómo pues se manifiesta en algún sentido el tema doloroso de la desaparición, que es la ausencia, y cómo se simboliza esa ausencia que en realidad siempre acompaña, ¿no? Esa presencia que siempre está, ¿no? Paradójicamente, esa ausencia que siempre está presente, o como lo dice Pauline Boss, ¿no? Y que siempre acompaña y que no deja de estar y que no deja de incidir, ¿no? O de influir en la vida de las personas. Que bueno, también desde la narrativa tenemos algunas estrategias que se llaman decir hola de nuevo, que es una forma de corporizar la ausencia, ¿no? En lugar de pedirle a las personas que olviden, que dejen ir, que cierren, es cómo traemos esas voces, porque esas voces son importantes y les van a acompañar, ¿no? Todas sus vidas. Entonces, un acercamiento diferente al tema de la ausencia, ¿no? Y su representación posible, que justo es lo que se dificulta en la desaparición, ¿no? La representación de la ausencia. Entonces, bueno, les puse el video por acá, no sé si ven el link, ¿sí? Bueno, Sí, sugiero lo vean, me parece un video que vale muchísimo la pena, sobre todo para niños, niñas también, es como esa manera, ¿no? De simbolizar esa ausencia. Y bueno, pues ya estamos en el final. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. ¿No? Bueno, pues muy bien. Yo creo que lo podemos dejar hasta acá. Y no sé qué sigue, María. Agradecerle, doctora, su participación, y si usted nos dice que hasta aquí, pues hasta aquí le dejamos.
agradecemos a todas y todos por su participación y nos vemos el próximo 7 de noviembre. Sí, digo, yo si alguien tiene una duda, con gusto sí. contesto, pero... No, gracias a ti, Arlet. Bueno, buenas noches a todas, todos, todes. Buenas Adiós. noches, Alejandra. Gracias. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches.